¿Te has preguntado si existe una enseñanza bíblica fundamental que al comprenderse profundamente y proclamarse con convicción, podría brindarte protección contra las adversidades y neutralizar las tácticas de un adversario invisible? ¿Alguna vez te has sentido enfrascado en una lucha contra una fuerza oscura, manifestándose en pensamientos intrusivos, desequilibrios emocionales, noches de desvelo y días marcados por el desaliento, sin saber cómo presentar batalla? Imagina si hubiera una frase precisa, una verdad velada en las Sagradas Escrituras, que al asimilarse y declararse con fe genuina, poseyera el poder de confrontar las fuerzas del mal y cerrar inmediatamente cualquier acceso que este enemigo haya podido establecer en tu vida. Y si además te dijera que este versículo no solo ofrece resguardo, sino que también tiene la capacidad de renovar tu mente, restaurar la armonía en tu hogar, sanar tus emociones, fortalecer tu conexión con el Espíritu Santo y desatar las cadenas que te han oprimido durante largo tiempo, ¿no sentirías curiosidad por conocerlo hasta el final? La reflexión de hoy trasciende un mero estudio superficial o un mensaje común. Se trata de un principio espiritual trascendental, una revelación que al tomarla en serio puede significar un punto de inflexión en tu historia personal. Porque hoy te revelaré ese versículo singular que el adversario no puede resistir, y te mostraré cómo utilizarlo apropiadamente como una herramienta poderosa, no como un simple objeto de la suerte o una cita decorativa, sino como un arma viva y eficaz que ha sido entregada en tus manos por la gracia divina. Sin embargo, es crucial que comprendas que la revelación de este versículo requiere una preparación previa. Recibirlo sin entender su contexto, sin discernir su poder inherente y sin disponer tu espíritu, podría reducirlo a mera información, desprovista de su potencial liberador. A lo largo de esta exploración, descubrirás las sutiles maneras en que el enemigo se infiltra en la vida de los creyentes, sin necesidad de derribar puertas, operando de forma imperceptible y legalista, camuflado en la rutina diaria, la religiosidad superficial, los razonamientos aparentemente lógicos o las heridas emocionales no cicatrizadas. Te mostraré qué vulnerabilidades abren camino a la oscuridad y cómo clausurarlas definitivamente. Además, comprenderás que no es necesario memorizar toda la Biblia para alcanzar la victoria. Una sola palabra revelada, combinada con fe activa y obediencia, es suficiente. Presta atención, porque la penúltima enseñanza de este mensaje contiene una clave fundamental, una revelación que puede destrabar esa respuesta por la que has estado orando durante años. No obstante, si la pasas por alto, corres el riesgo de seguir repitiendo ciclos sin entender la razón de tu estancamiento. Permanece hasta el final, porque cuando revelemos el versículo, lo harás desde una posición de autoridad espiritual, no desde la ansiedad o la desesperación. Antes de continuar, te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios, como una declaración de fe profética: Dios, aleja al enemigo de mí, hazlo por tu bienestar, por tu familia y por cada persona que será alcanzada por este mensaje, gracias a tu participación. Mientras lo haces, te animo a que des un me gusta a este video, no como un favor al algoritmo, sino como un acto de confrontación espiritual, para que este mensaje llegue a otros creyentes que están sufriendo derrotas por desconocimiento de la voluntad divina. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Muchos encuentran en este espacio un refugio espiritual, una comunidad donde se comparte la palabra viva de Dios. Tu suscripción es un acto de honra, una manera de expresar tu deseo de estar donde la voz de Dios se manifiesta. Respira profundamente y coloca tus manos sobre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no proviene de la sabiduría humana, sino directamente del cielo. El enemigo no necesita recurrir a la fuerza bruta cuando logra operar desde la clandestinidad. Esta es, de hecho, su estrategia más antigua y efectiva. Y si hoy estás aquí con la expectativa de recibir ese versículo capaz de protegerte de sus ataques, es fundamental que comprendas el terreno espiritual
en el que este versículo debe ser aplicado, porque una espada, por afilada que sea, carece de valor si se empuña en la dirección incorrecta, y una promesa divina no se activa si primero no se identifica la raíz del ataque. En los albores de la creación, en un jardín de perfección, libre de traumas y pecado, el enemigo se presentó, no con amenazas o violencia, sino con una pregunta sutil. Una simple frase fue suficiente para crear una fisura. Con que Dios os ha dicho, observa detenidamente. La serpiente no negó la existencia de Dios ni propuso una rebelión abierta. Simplemente sembró una duda, disfrazada de una conversación inocente. En ese instante, el ataque ya había comenzado, porque el ámbito espiritual no se quiebra con estruendos o golpes, sino con acuerdos invisibles. Eva respondió desde una posición de confianza, pero carente de discernimiento profundo. No percibió que cada palabra que aceptaba era un ladrillo más en la construcción de su propia caída. El fruto prohibido fue solo la consecuencia final. El verdadero asalto había tenido éxito mucho antes, cuando su percepción de Dios fue distorsionada. Y aquí reside el misterio. Satanás sigue operando de la misma manera. No necesita destruirte si logra desviarte de la verdad. No necesita gritar si puede convencerte suavemente. Cada vez que permites un pensamiento que contradice lo que Dios ha declarado, cada vez que aceptas una lógica que menoscaba la autoridad divina, una puerta se abre sigilosamente, sin que te percates de ello. La relevancia de comprender la estrategia del adversario antes de conocer el versículo radica en que este último no funciona como una fórmula mágica, sino como una poderosa arma espiritual. Es una declaración que tiene la capacidad de cortar de raíz el patrón específico, mediante el cual el enemigo busca entrar en nuestras vidas. Sin embargo, para que este decreto sea efectivo, es fundamental identificar previamente por dónde se ha infiltrado la distorsión en nuestra existencia. Tal vez no hayamos cometido transgresiones evidentes, pero posiblemente hemos dado cabida a conversaciones, contenidos, ideas o incluso consejos que de manera gradual han alterado nuestra perspectiva sobre la vida, sobre Dios o sobre nosotros mismos. Quizás hemos minimizado ciertas cosas, pensando no es para tanto, o justificándolas con Dios sabe cómo soy, o no veo ningún problema en esto, sin percatarnos de que cada una de estas frases actúa como una grieta por donde el enemigo introduce sutilmente su plan. El versículo que pronto será revelado posee vida, poder y constituye una verdadera protección. Pero si no logramos identificar esas puertas invisibles a través de las cuales el enemigo opera, recitarlo se convertirá en una mera repetición sin generar una transformación real. Por esta razón, el pasaje del Génesis que se mencionó no es solo un relato histórico, sino una advertencia atemporal. El adversario trabaja en secreto, y su eficacia aumenta cuando ignoramos su presencia. Ahora que somos conscientes de esto, el siguiente paso es de vital importancia. Aprender a reconocer cuándo una puerta espiritual ya ha sido abierta. Si Eva no percibió el ataque hasta que fue demasiado tarde, ¿cuántas cosas podrían estar sucediendo en nuestro entorno espiritual sin que nos demos cuenta? Prepárate, porque lo que viene a continuación te permitirá observar tu realidad con una perspectiva renovada. Y cuando llegue el momento de proclamar ese versículo, sabrás con exactitud contra qué estás luchando. Nada facilita más la manifestación del poder de la palabra que una conciencia despierta y alerta. Si tu anhelo es que el versículo que será revelado en este estudio funcione como una auténtica arma espiritual, necesitas algo más que fe, requieres discernimiento. Este versículo tiene la autoridad para cerrar puertas, pero no podrá hacerlo si ignoras la existencia de esas puertas. La historia de Sansón nos presenta un modelo peligroso que se repite incluso en nuestros días, un hombre ungido, escogido por Dios, que confió en su propia fuerza para mantenerse firme, incluso coqueteando en la frontera con el enemigo. La caída de Sansón no fue un evento repentino, sino un proceso gradual, encubierto bajo una apariencia de afecto y deseo. No fue una batalla con espadas lo que lo derrotó,
sino una relación que se disfrazó de amor. Dalila personifica esas conexiones que no parecen amenazantes, pero que, poco a poco, drenan nuestra unción espiritual. Cada vez que ella indagaba sobre el secreto de su fuerza, Sansón mentía, pero también cedía una parte de su verdad. Cada juego con la honestidad lo acercaba un paso más a su derrota. Y cuando finalmente reveló su secreto, creyendo que podría recuperarse como siempre, ya era demasiado tarde. El Espíritu de Dios se había apartado de él, y ni siquiera lo percibió. Este es el peligro de vivir con puertas espirituales abiertas. Uno se acostumbra a su presencia, y cuando llega el momento de utilizar la palabra divina, ya no hay fervor en nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo podemos identificar esas puertas abiertas en nuestra vida? No siempre se manifiestan como pecados evidentes. A veces son hábitos tolerados, conversaciones recurrentes, lugares a los que nuestra mente regresa constantemente. Otras veces son emociones no sanadas, como el orgullo, la necesidad constante de aprobación o el deseo de control. Y en muchas ocasiones se presentan disfrazadas de afecto, como lo fue Dalila para Sansón. No todo lo que halaga nuestra alma fortalece nuestro espíritu. Aquí es donde entra en juego un principio crucial que debes grabar en tu corazón. El versículo que pronto conocerás tiene el poder de cerrar todo acceso al enemigo, pero solo si reconoces cuáles fueron esas grietas que le permitiste abrir por negligencia o ignorancia. No puedes declarar victoria sobre un territorio que desconoces haber perdido. No puedes ordenar al enemigo que se retire si tú mismo lo invitaste a entrar. Por eso este momento del estudio es tan significativo, porque Dios anhela mostrarte cuáles son esas alianzas, costumbres o ideas que se han convertido en una puerta abierta en tu vida. Tal vez continúas asistiendo a la iglesia y orando, pero ya no experimentas la misma conexión espiritual. Quizás tu fortaleza interior se ha ido debilitando sin que sepas cuándo comenzó. Esto es precisamente lo que le sucedió a Sansón. Perdió su fuerza, pero el enemigo se la arrebató de forma paulatina. Y así opera con nosotros. Por eso, el versículo que será revelado en este estudio no es solo un arma, sino también una llave. Sin embargo, antes de utilizarla, debes saber qué puerta vas a cerrar con ella. El discernimiento es el preludio del poder, y lo que descubrirás a continuación te mostrará cómo la incredulidad disfrazada de sensatez se convierte en otra puerta silenciosa por donde el enemigo se infiltra. Porque no basta con desear ser libre, es necesario aprender a creer con convicción. Solo entonces, cuando esa palabra salga de tus labios, las fuerzas del mal temblarán de verdad. Ahora que has comenzado a identificar las posibles puertas abiertas en tu vida espiritual, es el momento de mirar hacia adentro con mayor profundidad, porque existe algo aún más sutil que una relación tóxica, más silencioso que una rutina vacía, y más letal que un hábito oculto, la incredulidad disfrazada de prudencia. Esta es una de las tácticas predilectas del enemigo para neutralizar el poder de la palabra en tu vida. Es crucial entender que el versículo que pronto conocerás no es una simple fórmula o una frase ornamental. Más bien, representa una poderosa espada capaz de discernir y cortar las artimañas del enemigo, una cobertura que brinda protección y una autoridad que tiene el poder de disipar la oscuridad espiritual. Sin embargo, existe una condición espiritual fundamental para que esta palabra sea efectiva. Sin fe genuina no hay activación de su poder. Sin convicción profunda no se establece la protección divina. Por esta razón, el adversario no necesita arrebatarte las promesas de Dios directamente. Si logra un objetivo más estratégico, robar tu fe. Recordemos el relato de Moisés enviando a los 12 espías a explorar la tierra prometida. Todos ellos presenciaron las mismas cosas, recorrieron el mismo terreno, probaron los mismos frutos y experimentaron el mismo ambiente. Sin embargo, al regresar, solo 2 de ellos hablaron con la voz de la fe, mientras que los 10 restantes
a pesar de haber sido testigos de las promesas de Dios materializadas ante sus ojos, regresaron dominados por una percepción distorsionada de la realidad. Admitieron que la tierra era buena, pero se enfocaron en que los gigantes eran más grandes que ellos. Aquí radica un detalle revelador. No fue lo que vieron objetivamente, sino la forma en que se percibieron a sí mismos en comparación con esos gigantes, lo que determinó su derrota. Se sintieron insignificantes como langostas, minimizando así el poder ilimitado de Dios a la fragilidad de su propia autoestima. Así es como opera la incredulidad, distorsiona nuestra visión, corrompe nuestra interpretación de las circunstancias y sabotea nuestra fe desde el interior. Este es precisamente el obstáculo que impide que la palabra prometida se manifieste con poder en nuestras vidas. Podemos repetir un versículo innumerables veces, pero si nuestro ser interior no está alineado con la verdad que ese versículo contiene, se convertirá en un mero eco vacío. La incredulidad no siempre se presenta como un rechazo manifiesto, a menudo se esconde detrás de frases comunes que aparentan lógica, pero que llevan consigo la semilla de la duda, como Dios puede hacerlo, pero no sé si conmigo, oro pero no siento nada, o quizás este no es el tiempo de Dios para mí. Estas expresiones, que a veces se disfrazan de humildad, en realidad alimentan una atmósfera espiritual de estancamiento. Por lo tanto, antes de declarar esa palabra que el cielo ha preparado para protegerte, es necesario confrontar esta verdad fundamental. Lo que realmente crees en lo profundo de tu alma tiene un peso mayor que lo que pronuncias con tus labios. Si en tu interior persiste la vacilación, si tu corazón ha sido contaminado con una visión limitada de lo que Dios es capaz de hacer, el enemigo utilizará esa duda como un escudo para resistir cualquier declaración que hagas. La fe no es un simple sentimiento pasajero, sino una decisión firme. Cuando decides creer, incluso cuando no ves resultados inmediatos, estás preparando el terreno para que esa palabra descienda con autoridad. Dios no requiere que comprendas todos los misterios, solo que confíes en Él. No espera que sientas un fervor constante en cada oración, sino que permanezcas firme en el lugar donde Él te ha puesto. No exige perfección, pero sí anhela convicción, porque ese versículo, cuando finalmente lo conozcas, no será un amuleto mágico, sino un decreto que romperá cadenas, siempre y cuando lo pronuncies con un espíritu que haya sido purificado de la duda. De ahí la importancia de limpiar nuestra atmósfera interior. Una vez que esto se logra, estaremos preparados para discernir cómo el enemigo se esconde detrás de lo cotidiano, de lo aparentemente lógico y de lo repetitivo. Lo que descubrirás a continuación abrirá tus ojos para detectar esas sutilezas y preparar tu alma para recibir la espada transformadora. Uno de los errores más comunes del creyente actual es pensar que los ataques espirituales siempre se manifiestan como tormentas evidentes, crisis intensas o pecados escandalosos. Sin embargo, la verdad es que el enemigo prefiere las tácticas discretas, aquello que pasa desapercibido, que no llama la atención y que no parece peligroso. Por eso, si deseas que el versículo que será revelado en este estudio funcione con todo su poder en tu vida, primero debes reconocer cómo Satanás se infiltra en lo cotidiano, porque lo que no se enfrenta tiende a normalizarse, y lo que se normaliza tiene el potencial de contaminar. Cuando Jesús anunció a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar, Pedro, impulsado por un afecto humano pero carente de discernimiento espiritual en ese momento, intentó detenerlo diciéndole: «Señor, esto jamás te sucederá». A primera vista, esta podría parecer una muestra de cuidado, una expresión de amor y lealtad. Sin embargo, la respuesta de Jesús desenmascara la verdadera naturaleza de ese comentario. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Este momento es profundamente revelador. Jesús no reprendió a Pedro como persona,
sino al espíritu que estaba utilizando la lógica humana para sabotear el propósito divino. Pedro no era consciente de estar siendo un instrumento de interferencia espiritual. Hablaba desde su humanidad, pero el enemigo hablaba a través de esa humanidad. Así de sutil puede ser la infiltración. No siempre entra a través de lo abiertamente malicioso, a veces se filtra a través de lo que parece bien intencionado. Y esto sigue sucediendo hoy en día. En muchas ocasiones, las voces que más influencia tienen sobre nosotros no son las que gritan con hostilidad, sino las de aquellos a quienes amamos y en quienes confiamos. Las sugerencias que ejercen mayor poder sobre nuestra mente no son las que se manifiestan como una rebelión abierta, sino aquellas que parecen sabias, racionales o comprensivas. No obstante, si estas sugerencias no están alineadas con la voluntad de Dios, aunque suenen correctas a nuestros oídos humanos, tienen el potencial de desviarnos del camino. Una de las tácticas más insidiosas del adversario reside en su habilidad para explotar lo familiar, lo emocional y lo aparentemente lógico para obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Por ello, la comprensión que estás adquiriendo en este estudio reviste una importancia trascendental, ya que el versículo que será revelado posee la capacidad de cortar con precisión esas ataduras sutilmente disfrazadas que constantemente minan tu concentración, tu fortaleza interior y tu discernimiento espiritual. Para que esta poderosa palabra surta efecto, es imperativo que despiertes a la realidad de estas maquinaciones. No puedes seguir considerando normal aquello que está neutralizando tu fervor espiritual. Debes resistir la tendencia a permitir que lo cotidiano, lo repetitivo y lo confortable se conviertan en canales de acceso para la influencia del enemigo. A menudo, no es una gran caída estrepitosa lo que destruye nuestra vida espiritual, sino más bien una acumulación de pequeñas concesiones aparentemente insignificantes. Una conversación tolerada sin cuestionamiento, un contenido consumido sin ejercer un filtro crítico, una emoción que no fue llevada a la presencia de Dios en oración, un consejo que parecía inocente, pero que sembró la semilla de la confusión en nuestra mente. Estos son los espacios donde el enemigo siembra sus estratagemas, y si no son detectados y confrontados a tiempo, crecen hasta sofocar la obra que Dios ha plantado en tu corazón. El versículo que se dará a conocer no solo funciona como una espada ofensiva, sino también como un filtro de discernimiento. Y cuando comiences a declararlo desde un corazón alerta y vigilante, el Espíritu Santo mismo te mostrará con precisión qué relaciones, qué hábitos arraigados o qué ideas sutiles han estado saboteando tu atmósfera espiritual. Entonces tu visión espiritual será restaurada y tu autoridad en Cristo se activará, no por medio del esfuerzo humano, sino a través de la revelación divina. Prepárate, porque lo que viene a continuación abrirá tus ojos a un principio vital en la vida cristiana. La autoridad espiritual no se impone por la fuerza, sino que se recibe humildemente y se protege con diligencia. Si anhelas que esa palabra que está por venir funcione como una cobertura real y efectiva en tu vida, necesitas aprender a caminar revestido espiritualmente, armado con la verdad y en estado de alerta constante en medio de un mundo que continuamente intenta despojarte de tu enfoque espiritual. Llegados a este punto de nuestra reflexión, es fundamental que comprendas algo que transformará por completo la manera en que recibes y utilizas el versículo que te será revelado. No basta con simplemente conocerlo intelectualmente, memorizarlo o repetirlo mecánicamente. El verdadero poder de esa palabra no reside en la mera voz que la pronuncia, sino en la posición espiritual de aquel que la declara. El mundo espiritual no responde al volumen de nuestra voz ni a la intensidad de nuestras emociones, sino a la autoridad que poseemos en Cristo. Y esta autoridad solo se mantiene firme y eficaz cuando estamos en constante alineamiento con el cielo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos dejó una instrucción precisa para los tiempos de conflicto espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta no es una simple metáfora poética,
sino una orden táctica de vital importancia. No se trata meramente de adoptar una actitud positiva o de realizar una oración rutinaria cada día, sino de un equipamiento interior profundo que se refleja en nuestra atmósfera espiritual. Pablo describe cada parte de esta armadura como una dimensión esencial de nuestra identidad en Cristo. El cinturón de la verdad que nos ciñe, la coraza de justicia que protege nuestro corazón, el calzado del Evangelio de la paz que nos impulsa a compartir las buenas nuevas, el escudo de la fe que nos permite detener los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación que guarda nuestra mente y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos representa un posicionamiento espiritual específico e indispensable. No es suficiente tener solo algunos de ellos, todos son necesarios, porque la guerra espiritual no concede espacio para la negligencia. Si dejamos alguna parte de nuestra armadura expuesta, por allí precisamente atacará el enemigo. Y aquí es donde muchos creyentes fallan. Desean blandir la espada de la palabra sin antes haberse vestido con la armadura completa. Quieren declarar un versículo, sin vivir en santidad, sin caminar en la verdad, sin mantenerse firmes en la fe. Y cuando esto ocurre, la palabra pierde su eficacia, no por una falta inherente de poder, sino por la ausencia de una cobertura espiritual adecuada. La autoridad espiritual se edifica en lo secreto de nuestra comunión con Dios. Se alimenta a través de la obediencia constante a su voluntad y se fortalece en la intimidad de nuestra relación con Él. No se puede improvisar en el momento en que el enemigo lanza su ataque. El versículo que te será revelado es, sin duda, una espada poderosa, pero una espada se vuelve inútil en manos temblorosas o impuras. Para que esa palabra funcione como un arma efectiva y no como un ritual vacío, necesitas estar revestido, posicionado firmemente en tu identidad en Cristo y en constante alerta espiritual. El infierno no tiembla ante versículos repetidos mecánicamente, pero sí retrocede ante un hijo o una hija de Dios que está completamente vestido con la armadura de Dios y declara la verdad con un fuego interior encendido por el Espíritu Santo. La posición espiritual lo es todo. Es en este posicionamiento donde ocurre la verdadera transferencia de autoridad. Allí es donde lo que lees en la palabra de Dios se convierte en revelación personal y lo que declaras se transforma en un impacto espiritual tangible. Cuando estás cubierto por la justicia de Cristo, aferrado al escudo de la fe, sostenido por la certeza de tu salvación, y tu alma está saturada de la verdad de Dios, entonces la palabra que pronuncias se convierte en una espada afilada y poderosa. No hay cadena que pueda resistir su filo. No hay sombra de oscuridad que pueda permanecer en su presencia, y no hay ataque del enemigo que pueda prosperar. Por eso, este momento de nuestro estudio es una pausa estratégica, no solo para prepararnos para recibir la revelación del versículo, sino también para revisar cuidadosamente nuestra armadura espiritual. ¿En qué áreas te encuentras expuesto? ¿Qué parte de tu vestidura espiritual has descuidado últimamente? ¿Has estado intentando usar la espada sin haberla tomado firmemente en el espíritu? Recuerda que lo que está por venir no es una mera teoría abstracta, sino fuego consumidor del Espíritu Santo. Y ese fuego solo puede ser portado con seguridad y eficacia por aquel que ha sido purificado en el crisol del proceso de crecimiento espiritual. La siguiente revelación te mostrará cómo incluso aquellos que se dedican profundamente a su fe pueden verse debilitados si no permanecen vigilantes ante las acechanzas invisibles del enemigo. Comprender esta realidad será fundamental para que ese versículo, al llegar a tu vida, no solo te defienda de los ataques frontales, sino que también restaure esas áreas de tu ser que ni siquiera eras consciente de que estaban bajo asedio espiritual. Una de las razones por las que muchos creyentes no logran activar el poder inherente al versículo que pronto será revelado
es precisamente porque no comprenden la verdadera naturaleza de la batalla que están librando. No siempre se trata de un ataque manifiesto, de una crisis repentina que irrumpe en nuestras vidas, o de una caída estrepitosa y evidente. En muchos casos el adversario opera con una eficacia mucho mayor, cuando lo hace desde lo oculto, desgastando lentamente nuestra fe, apagando nuestro ánimo, erosionando nuestra sensibilidad espiritual, hasta que aquel fervor que alguna vez sentimos se reduce a meras cenizas. Por esta razón crucial, antes de que ese versículo pueda actuar como un escudo protector en tu vida, necesitas identificar estas formas silenciosas y sutiles de opresión espiritual que innumerables personas están sufriendo sin siquiera percatarse de ello. La historia del profeta Elías, narrada en Primera de Reyes capítulo 19, nos revela una escena profundamente humana y espiritualmente intensa que sucede justo después de una de las más grandiosas victorias de su ministerio profético. Después de que el fuego descendiera del cielo, de la humillante derrota de los profetas de Baal, y del reconocimiento unánime del pueblo de Israel de que Yahvé es el único Dios verdadero, Elías recibe una amenaza de Jezabel y de inmediato se ve inmerso en una espiral descendente de agotamiento físico y desesperación emocional. Se aísla, se derrumba anímicamente y llega incluso a pedirle a Dios la muerte. ¿Cómo es posible que un hombre de tanta fe, tan poderosamente usado por Dios, caiga tan rápidamente en un estado de profunda oscuridad interior? La respuesta se encuentra en ese desgaste invisible, en esa erosión paulatina de su espíritu. Elías no fue atacado físicamente en ese momento, ni su entorno externo cambió de manera repentina. Lo que realmente se transformó fue su atmósfera interior, su estado anímico y espiritual. El enemigo no necesitó enfrentarlo con una espada tangible, sino que utilizó una simple palabra amenazante que penetró directamente en su ser en un momento de particular vulnerabilidad. Así es como opera este tipo de desgaste espiritual. Se acumula silenciosamente con el tiempo, se esconde detrás de las jornadas de obediencia y servicio, se disfraza de cansancio puramente físico, pero en su esencia constituye una profunda batalla espiritual que busca apagar la llama del alma desde adentro. Y si no somos plenamente conscientes de este proceso insidioso, podemos terminar como Elías, huyendo de aquello que fuimos llamados a confrontar con valentía, sintiéndonos completamente solos y llegando a la conclusión errónea de que nada tiene sentido. Muchos hijos e hijas de Dios están experimentando esto mismo en este preciso momento. Sirven con diligencia, oran con fervor, declaran versículos bíblicos con convicción, pero aún así sienten una fatiga inexplicable, un agotamiento que no se puede justificar con razones meramente lógicas. Y es precisamente en este estado de debilidad, donde la palabra de Dios parece perder su filo, la oración se convierte en una rutina vacía y la fe se siente distante y esquiva. Por esta razón vital, el versículo que está a punto de ser revelado es tan crucial para nuestras vidas. No solo sirve como un arma poderosa para enfrentar ataques frontales y evidentes, sino también como un bálsamo restaurador para aquellos que han sido heridos en lo secreto de su espíritu. Es una palabra que nos cubre con protección divina, que renueva nuestras fuerzas agotadas, que sana las heridas profundas de nuestra alma y que levanta al guerrero interior que creíamos haber perdido para siempre. Sin embargo, para que este versículo tenga ese efecto transformador en tu vida, necesitas primero permitir que el Espíritu Santo te muestre si estás experimentando un desgaste espiritual, si estás luchando con tus propias fuerzas limitadas, si estás cargando pesos que nunca fuiste destinado a llevar. Dios no reprendió a Elías por su momento de debilidad, no lo acusó por sentirse exhausto. En su infinita misericordia, lo alimentó,
le brindó descanso reparador y luego lo volvió a llamar a su propósito. De la misma manera anhela obrar en tu vida, pero esa restauración plena solo se hará posible si reconoces la batalla invisible que estás enfrentando en tu interior. Solamente cuando expones esa lucha a la luz de la verdad divina, puedes cubrirla con la palabra correcta y específica que necesitas. El versículo que te espera al final de este estudio forma parte integral de ese proceso de restauración, pero no sanará aquello que permanece oculto y no confesado, no cubrirá aquello que te niegas a reconocer. Dios te está llamando a identificar ese cansancio profundo que sientes en el alma, esa tristeza que se ha normalizado en tu vida, esa sensación persistente de vacío interior que no logras explicar completamente, porque es precisamente allí, en ese espacio de vulnerabilidad, donde su palabra tendrá el mayor impacto y producirá la transformación más profunda. Lo que viene a continuación te mostrará que no eres débil por sentir luchas internas. Sin embargo, permanecer en ese estado sin reconocerlo y llevarlo a la luz de Dios puede dejarte peligrosamente expuesto a los ataques del enemigo. Y lo que Dios anhela para ti es cobertura divina, no vergüenza paralizante, libertad genuina, no el peso opresivo de la carga, vida abundante y plena, no una resignación pasiva y debilitante. Después de haber reconocido cómo el enemigo desgasta nuestras fuerzas lentamente desde las esferas invisibles, resulta imprescindible profundizar aún más en el terreno donde esta guerra espiritual realmente tiene lugar. Porque aunque puedes cerrar puertas externas y proteger tu entorno inmediato, si no realizas una limpieza profunda en tu propia alma, seguirás luchando en silencio, incluso si todo aparenta estar bien en la superficie. El alma es el verdadero campo de batalla, y es allí donde el versículo que será revelado más adelante debe ser sembrado, echar raíces profundas y dar fruto abundante. Sin embargo, esta semilla de la verdad solo prosperará si el terreno interior ha sido preparado adecuadamente a través del arrepentimiento, el perdón y la renovación de nuestro espíritu. En el 7º capítulo de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos legó una confesión profundamente honesta que ha resonado a lo largo de los siglos en el corazón de incontables creyentes. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, dotado de una revelación espiritual profunda y utilizado por Dios de maneras poderosas, admitió abiertamente la existencia de una lucha constante en su interior. Un conflicto entre su entendimiento de lo que debía hacer según la voluntad divina y los deseos persistentes de su naturaleza humana. En sus propias palabras, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es crucial comprender que Pablo no está describiendo la experiencia de un incrédulo o de un pecador sin redención. Está compartiendo su propia realidad como un hombre regenerado por la gracia de Dios, pero que aún habita en un cuerpo humano donde el alma se convierte en un campo de tensión entre la ley de Dios, grabada en su corazón renovado, y la ley del pecado que aún pugna por manifestarse. Esta lucha interna no debe interpretarse como una señal de derrota espiritual, sino más bien como una indicación de vida en el espíritu. Solo aquellos que están espiritualmente vivos experimentan esta tensión entre la carne y el espíritu. Sin embargo, el verdadero peligro radica en acostumbrarse a esta contienda sin buscar activamente la victoria que Cristo ha provisto. Esta es precisamente la razón por la que muchas personas no logran experimentar el poder del versículo que tanto anhelan conocer. No es que la palabra de Dios carezca de fuerza inherente, sino que el alma, en su estado de confusión o desorden, no le proporciona el espacio necesario para echar raíces y florecer. Una mente que constantemente es asediada por pensamientos negativos y recurrentes, una voluntad dividida entre el deseo de obedecer a Dios y la atracción del mundo, emociones desbordadas o reprimidas sin ser sanadas, heridas del pasado que aún no han cicatrizado completamente. Todos estos elementos compiten por el mismo espacio interior donde la palabra de Dios debería tener la primacía. Es precisamente en este punto donde el enemigo obtiene una ventaja significativa.
sin necesidad de recurrir a gritos ni a ataques frontales. Si logra ocupar tu alma con conflictos no resueltos, con una sensación persistente de condenación silenciosa, con autoengaño o con frustración espiritual, entonces no necesita impedir que escuches la palabra de Dios, porque ya se ha asegurado de que no germine ni produzca fruto en tu interior. Por lo tanto, antes de recibir esa espada poderosa que es la palabra de Dios, necesitas permitir que el Espíritu Santo te revele cualquier obstáculo que esté impidiendo su obra transformadora dentro de ti. Este proceso no tiene como objetivo condenarte, sino sanarte y liberarte. El alma en sí misma no es un enemigo, pero tampoco es un aliado neutral en esta batalla espiritual. Es un territorio en disputa constante. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que permites infiltrarlo a través de la verdad de Dios, cada emoción que no entregas a su cuidado amoroso, va configurando un ambiente interno que favorece la vida abundante o el desgaste espiritual progresivo. Dios anhela habitar en tu alma, no como un simple visitante ocasional, sino como el dueño legítimo. Pero para que esto sea posible, necesitas desalojar de ese lugar todo aquello que lo ha estado ocupando ilegítimamente. El resentimiento que corroe, las dudas que debilitan la fe, el desánimo que paraliza, el temor que aprisiona, el orgullo encubierto que ciega y la culpa falsa que se disfraza de humildad. El versículo que recibirás al final de este estudio posee el poder inherente de traer orden, paz y autoridad espiritual a tu vida, pero su efectividad estará directamente relacionada con la disposición y la apertura de tu ser interior. Por esta razón, este es un llamado a una limpieza profunda y genuina del alma, que va más allá de una mera purificación externa. La palabra de Dios solo puede transformar nuestras vidas cuando encuentra un corazón dispuesto a ser moldeado, no necesariamente perfecto, pero sí completamente rendido a su voluntad. Lo que viene a continuación te mostrará que no estás solo en esta lucha interior, y que hay muchos otros que han experimentado este mismo conflicto, pero que fueron restaurados por completo cuando permitieron que la palabra correcta penetrara hasta lo más profundo de su alma. Y esa misma obra de restauración es la que Dios anhela realizar en ti. Hasta ahora, has descubierto cómo el enemigo opera en la oscuridad, cómo se infiltra en lo cotidiano, cómo desgasta nuestras fuerzas en silencio y cómo contamina el alma desde el interior. Pero ahora necesitas presenciar lo que sucede cuando la palabra correcta, dicha en el momento preciso, se activa en alguien que ha sido preparado por Dios. Porque el versículo que muy pronto será revelado no es simplemente una teoría o una promesa vacía, sino una realidad vivida por innumerables personas que se encontraban bajo opresión espiritual, emocional o mental, y que fueron completamente restauradas cuando esa palabra tocó lo más íntimo de su ser. Y lo que Dios hizo en sus vidas, también lo puede hacer en la tuya. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, se nos presenta una escena de profundo conflicto espiritual. Un padre desesperado lleva a su hijo, quien está poseído por un espíritu maligno, que lo hace sufrir convulsiones violentas, echar espuma por la boca y arrojarse repetidamente al fuego o al agua con la intención de matarlo. Es una situación límite, marcada por años de dolor incesante, impotencia frustrante y desesperación profunda. Lo más impactante de este relato no es solo la terrible condición del muchacho, sino el estado del corazón del padre, quien en medio de su angustioso clamor se atreve a decir con una mezcla de duda y esperanza: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. A lo que Jesús responde con una pregunta que resuena con fuerza en nuestros corazones hoy. ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Ese instante preciso marca un punto de inflexión crucial en la historia. No fue una fórmula mágica ni una repetición vacía de palabras lo que liberó al joven de su tormento, sino un acto de fe desesperada por parte del padre, quien inmediatamente clamó con vehemencia: «Creo, ayuda mi incredulidad». Fue esa declaración sincera, ese quebrantamiento interior, esa entrega absoluta de su desesperación a la única esperanza que le quedaba.
lo que abrió las puertas del cielo. Y entonces, con una sola palabra llena de autoridad divina, Jesús reprendió al espíritu inmundo, y el muchacho fue completamente liberado de su opresión. ¿Por qué este relato es tan significativo en este punto de nuestro estudio? Porque muchos creyentes están viviendo exactamente lo mismo, aunque manifestándose de diferentes maneras, hijos atrapados en las garras de las adicciones, mentes dominadas por la ansiedad y la preocupación constante, hogares sumidos en la oscuridad espiritual, ciclos destructivos que se repiten una y otra vez sin una explicación aparente. Y en muchos de estos casos, la respuesta anhelada no llega hasta que se activa la palabra correcta de Dios, con la fe correcta y genuina. La diferencia fundamental no radica en la intensidad o la duración de la oración, sino en la profundidad de nuestra rendición y en la confianza absoluta en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. El versículo que estás a punto de recibir ha representado para muchas personas la llave maestra que ha abierto las puertas de la libertad espiritual que anhelaban durante años. Individuos que vivían sumidos en la confusión, que sentían un estancamiento persistente en su vida y que se encontraban al borde del agotamiento emocional, comenzaron a experimentar un quiebre significativo en sus circunstancias tan pronto como comprendieron y declararon con profunda convicción esa palabra revelada. Esto se debe a que cuando Dios habla, su palabra no se limita a informar, sino que tiene el poder intrínseco de transformar la realidad. Y cuando tú, como creyente, repites aquello que el cielo ya ha decretado, la atmósfera espiritual que te rodea comienza a cambiar, las fuerzas del enemigo se estremecen y las cadenas que te ataban se rompen con poder. Lo que estamos llevando a cabo aquí trasciende el simple estudio de un tema bíblico. Estamos preparando tu espíritu para que puedas recibir una espada espiritual. Esta espada ha sido el instrumento de liberación para incontables personas. Por esta razón, es de vital importancia que llegues a ese momento de revelación con tu fe fortalecida, tu alma completamente rendida a la voluntad de Dios y tu corazón despierto y receptivo. Porque lo que Dios está a punto de entregarte no es simplemente una promesa más en las Escrituras, sino un arma poderosa con la que muchos ya han alcanzado la victoria y con la cual tú también vencerás. Lo que descubrirás a continuación te llevará a comprender profundamente por qué una sola palabra, cuando es pronunciada con un entendimiento espiritual claro y profundo, tiene el poder de cambiarlo todo a tu alrededor. Prepárate, porque estás cada vez más cerca del momento trascendental en que esa palabra se hará viva y operante en tu ser, y a partir de ese instante, nada volverá a ser igual. Estás llegando a un punto crucial, donde la dimensión espiritual de todo lo que has estado aprendiendo comienza a alinearse de manera poderosa con la autoridad divina que Dios anhela desatar sobre tu vida. Hasta ahora, hemos abierto tus ojos a las estrategias ocultas que el enemigo emplea. Hemos analizado el desgaste silencioso que producen las grietas invisibles en nuestro espíritu. Hemos reconocido la realidad de la lucha interna que enfrentamos y hemos sido testigos de cómo otros fueron liberados al declarar con fe una palabra específica revelada por Dios. Ahora, ha llegado el momento de que comprendas un principio celestial fundamental que lo cambia todo. No se trata de la cantidad de palabras que pronuncias, sino de la calidad de esas palabras y del fundamento espiritual desde el cual las emites. Porque en el reino espiritual no prevalece quien grita más fuerte, sino aquel que habla con una fe genuina y basada en la revelación divina. Recordemos el ejemplo de Jesús. Después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días de ayuno, soledad y debilidad física parecían el escenario perfecto para que el enemigo lo derrotara. Satanás se acercó a Jesús con argumentos engañosos, utilizando frases bíblicas sacadas de contexto y presentando propuestas que, a los ojos humanos, incluso podrían parecer lógicas o atractivas. Sin embargo, en cada uno de sus intentos, Jesús no respondió con emociones exaltadas, ni entabló debates intelectuales, ni se lamentó de su situación.
Su respuesta fue siempre la misma, una sola frase cargada de poder: escrito está. Esta respuesta no era una fórmula religiosa vacía, ni una simple cita memorizada. Era una afirmación firme, llena de fe inquebrantable, de autoridad divina y de una profunda conciencia espiritual. Cada vez que Jesús declaraba, escrito está, lo hacía con la certeza de alguien que sabe que está hablando desde la autoridad del cielo y no desde la perspectiva del miedo o la duda. Y eso es precisamente lo que el enemigo no puede soportar. No es la frase en sí misma, sino la convicción absoluta con la que se pronuncia. Es aquí donde nuestro estudio entra en una nueva dimensión, porque el versículo que te será revelado muy pronto contiene este mismo principio fundamental. No necesitas tener un vasto arsenal de textos bíblicos en tu memoria, ni una capacidad de memorización perfecta. Solo necesitas una palabra revelada por Dios a tu corazón, comprendida en su significado más profundo, creída con todo tu ser y pronunciada con una fe genuina y sin vacilación. Una sola frase nacida del Espíritu tiene el poder de romper cadenas que años de religiosidad superficial no han podido quebrar. Pero hay un aspecto aún más importante que debemos considerar. Jesús no pronunció estas palabras en el templo, rodeado de una multitud de adoradores, sino en la soledad y el aislamiento del desierto, cuando se encontraba físicamente débil y bajo una intensa tentación. Esto nos enseña que el poder inherente a una palabra revelada no depende del lugar donde se pronuncia ni de las circunstancias externas en las que te encuentres, sino del fuego interior de fe y convicción con el que se declara. Esta es la clase de autoridad espiritual que se activa poderosamente cuando el alma ha sido purificada por la obra del Espíritu Santo, cuando el discernimiento espiritual está despierto y alerta, y cuando la fe ha reemplazado por completo a la duda y la incredulidad. Muchos hijos de Dios no ven los resultados que esperan, porque han estado declarando versículos bíblicos como quien repite una fórmula aprendida de memoria, sin haber comprendido el principio espiritual fundamental, que les da vida y poder. La palabra de Dios no es un amuleto de la suerte que te protegerá automáticamente, sino una espada afilada que requiere habilidad, conocimiento y la intención correcta para ser utilizada eficazmente. Por esta razón esencial, todo lo que has aprendido hasta ahora en este estudio ha sido una preparación vital para este momento culminante. Dios no quiere que simplemente repitas una frase más. Él anhela que declares su palabra con una certeza inquebrantable que nace de una fe viva. Porque una sola palabra, cuando brota de una boca que cree profunda y genuinamente, tiene el poder de abrir los cielos a tu favor y de cerrar para siempre las puertas del infierno en tu contra. En lo que descubrirás a continuación, comprenderás por qué no basta con hablar la palabra de Dios, sino que es absolutamente necesario que te alinees espiritualmente con lo que estás declarando, porque el versículo que está por ser revelado posee un potencial inmenso, pero necesitas estar posicionado correctamente en tu interior para que al declararlo no solo lo escuches tú, sino que también tiemble el enemigo que ha estado observando tu proceso de crecimiento espiritual durante tanto tiempo. Todo el camino que has recorrido hasta este punto ha sido una preparación amorosa y cuidadosa para que el versículo que pronto será revelado tenga un impacto real, profundo y duradero en tu vida. Pero hay una verdad fundamental que no podemos ignorar. Esa palabra, por poderosa que sea en sí misma, no obra eficazmente en aquellos que no están alineados con sus principios. El versículo que está a punto de llegar a tu conocimiento no es un amuleto mágico, ni una fórmula mística que te protegerá automáticamente. Es un mandato vivo, una orden divina que requiere obediencia activa para liberar su poder transformador. La autoridad espiritual no surge únicamente de lo que se pronuncia con la boca, sino de lo que se sustenta y se demuestra con la vida que vivimos. Cuando Moisés, el gran líder, falleció, Dios llamó a Josué para que tomara el liderazgo del pueblo de Israel y los condujera a la conquista de la tierra prometida. La tarea que tenía por delante era gigantesca.
El pueblo al que debía guiar era difícil y los enemigos que debían enfrentar eran numerosos y poderosos. Sin embargo, lo que Dios le entregó a Josué como su principal estrategia de victoria no fue una táctica militar elaborada, ni un ejército reforzado con nuevas tropas, ni siquiera un discurso motivacional para levantar el ánimo del pueblo. Lo que Dios le entregó a Josué fue su propia palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1, versículo 8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta declaración bíblica encierra el principio espiritual fundamental que vertebra todo este estudio. La palabra de Dios no ofrece protección simplemente a quienes la conocen intelectualmente, sino a aquellos que la obedecen de corazón. Josué no fue llamado a recitar versículos en voz alta como un mero ritual vacío, sino que su llamado consistía en vivirlos, en guardarlos en su corazón y en encarnarlos en cada aspecto de su vida. Solo entonces, cuando existiera una alineación completa entre su manera de vivir y lo que proclamaba con sus labios, experimentaría prosperidad genuina, claridad de dirección divina, cobertura espiritual y victoria en sus batallas. De la misma manera, el versículo que estás a punto de recibir opera bajo este mismo principio inalterable. La obediencia es el canal vital a través del cual fluye el poder transformador de la palabra de Dios. Sin una obediencia activa y continua, lo que se dice carece de peso y autoridad en el reino espiritual. Puedes declarar miles de veces que el enemigo no tiene poder sobre tu hogar o tu vida, pero si al mismo tiempo estás tolerando pecado, permitiendo el desorden espiritual, rindiendo culto a ídolos modernos, o comprometiéndote con los principios del mundo, tu declaración no tendrá sustancia ni efecto en el ámbito espiritual. Esto se debe a que el enemigo no retrocede ante frases bonitas o declaraciones vacías, sino ante vidas que están genuinamente consagradas a Dios. Y esta consagración no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de una rendición humilde y constante a la voluntad divina. No se trata de hacer todo correctamente en todo momento, sino de vivir con un corazón que está dispuesto a caminar fielmente según lo que Dios dice en su palabra, incluso cuando esto implique negarse a uno mismo, a nuestros deseos egoístas o a la comodidad. Esa es la clase de obediencia que desata el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Cuando lo que sale de tu boca refleja la realidad de lo que vive profundamente en tu corazón, el cielo mismo respalda cada una de tus palabras. Pero cuando existe una contradicción evidente entre lo que declaras con tu boca y la manera en que realmente vives tu vida, el enemigo encuentra un terreno fértil para resistirte y oponerte. Dios mismo le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué enfatizar la valentía? Porque obedecer a menudo implica ir en contra de lo que es cómodo, de lo que es aceptado por la mayoría, incluso de aquello que nuestra propia alma desea en un momento dado. Pero solo aquellos que se atreven a obedecer a Dios cuando nadie más lo hace, pueden experimentar lo sobrenatural manifestándose en su vida cotidiana. El versículo que pronto vas a conocer está abundantemente lleno de promesas divinas, pero también está intrínsecamente ligado a ciertas condiciones esenciales: la fe inquebrantable, el discernimiento espiritual agudo, una entrega total a la voluntad de Dios y una obediencia activa y constante. Este es el momento crucial para realizar una revisión exhaustiva de tu alineación espiritual. ¿Estás viviendo de acuerdo con aquello que profesas creer? ¿Tu vida diaria refleja la verdad bíblica que estás esperando declarar con poder? ¿Existen áreas específicas en tu vida donde aún toleras aquello que sabes que deberías cortar de raíz? Recuerda que la palabra de Dios no se activa simplemente por una emoción momentánea, sino por una decisión firme y deliberada de obedecer. Y cuando esa decisión de obedecer se toma, incluso cuando implica sacrificio y renuncia, entonces la palabra de Dios
se convierte en fuego consumidor en tu boca y en un escudo protector a tu alrededor. Lo que sigue en este estudio te mostrará cómo, incluso cuando no percibes avances visibles en el mundo físico, esa obediencia fiel y constante continúa abriendo camino en el reino espiritual. Porque existen batallas que no se ganan con fuerza bruta o con la intensidad del esfuerzo humano, sino con la firmeza inquebrantable que nace en corazones obedientes, que sin importar lo que sientan o lo que vean a su alrededor, permanecen firmes declarando: Dios lo dijo en su palabra, y yo lo haré. Ahora que comprendes que el versículo que recibirás no tendrá poder en labios que no viven en alineación con su verdad, es necesario que profundices aún más en tu entendimiento espiritual. Existen momentos en la vida donde incluso haciendo todo lo que sabemos que es correcto, las respuestas a nuestras oraciones parecen no llegar. Esto no siempre se debe a una falta de fe o a una desobediencia consciente, sino porque a menudo existe una resistencia espiritual en los reinos celestiales que está intentando bloquear aquello que ya ha sido decretado para ti por parte de Dios. Y es precisamente en esas situaciones desafiantes, donde el versículo que pronto será revelado no puede ser tratado como una simple promesa decorativa o una frase motivacional, sino que debe ser empuñado como lo que realmente es: una herramienta poderosa de guerra espiritual. En el capítulo 10 del libro del profeta Daniel encontramos una escena que nos revela las dinámicas invisibles que operan en el mundo espiritual. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas completas, buscando con fervor una revelación de parte de Dios. Lo había hecho con integridad de corazón, con una entrega total a su búsqueda y con un espíritu humilde y quebrantado. Sin embargo, la respuesta a su clamor no llegaba hasta que finalmente un ángel se le apareció y le comunicó un mensaje sorprendente. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Lo que este pasaje nos muestra es profundamente impactante. Desde el momento mismo en que Daniel comenzó a orar, Dios ya había enviado su respuesta. Sin embargo, hubo una oposición activa y organizada en el mundo espiritual. Una resistencia real que no estaba dirigida contra Dios mismo, porque el enemigo no tiene el poder de detener al Todopoderoso, sino contra la manifestación de su palabra en la vida de Daniel. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo en este preciso momento. Es posible que hayas estado orando diligentemente, ayunando con sinceridad, declarando las promesas de Dios y esforzándote por obedecer su voluntad. Pero aún así, no has visto los resultados que esperabas. Y tal vez hayas comenzado a pensar que algo está mal contigo o que Dios no quiere responder a tu clamor, cuando en realidad te encuentras en medio de una batalla invisible que se está librando en los reinos espirituales, por aquello que Dios ya ha hablado sobre tu vida. Es precisamente en esos momentos cruciales, cuando una palabra revelada por Dios y dicha en el tiempo correcto, no solo te brinda consuelo y esperanza, sino que se convierte en una espada poderosa para derribar las fortalezas del enemigo. Porque la guerra espiritual no se gana con quejas, ni con autocompasión, ni con una actitud pasiva y resignada. Se gana con la verdad de Dios declarada con valentía y convicción en medio de la más feroz oposición. Cuando el adversario escucha a un hijo de Dios declarar con fe una palabra proveniente del cielo, incluso en medio de un periodo de aparente silencio divino, él reconoce que su tiempo de influencia se está acortando. El versículo que estás a punto de recibir tiene precisamente esa función trascendental: derribar las barreras que te impiden avanzar, cortar las resistencias espirituales que te atan, y abrir los cielos para que la bendición de Dios fluya libremente en tu vida. Sin embargo, para utilizar esta poderosa herramienta con la máxima eficacia, necesitas discernir con claridad el tipo específico de guerra espiritual que estás enfrentando en este momento. No todas las demoras o los obstáculos son de origen humano o terrenal. Algunas son de naturaleza puramente espiritual,
y requieren un enfoque distinto en la oración y la declaración. Si no logras reconocer esta distinción crucial, corres el grave riesgo de rendirte justo en el umbral de recibir aquello que Dios ya ha enviado en tu favor. El enemigo no necesariamente necesita arrebatarte la promesa divina. A menudo le basta con cansarte y desanimarte hasta el punto en que dejes de esperar su cumplimiento. Por esta razón, este es un llamado apremiante a permanecer vigilante y a ejercitar un discernimiento agudo en todo momento. No todo lo que se retrasa significa que se ha perdido para siempre. En ocasiones, Dios ya ha dado la orden en los reinos celestiales, pero tú debes mantenerte firme en la fe, perseverando en oración y declaración hasta que esa promesa se manifieste plenamente en tu realidad. El versículo que pronto será revelado no es simplemente una garantía pasiva de bendición, sino un instrumento activo de perseverancia espiritual, que te equipa para luchar por lo que Dios te ha prometido. Porque no es suficiente desear ardientemente la bendición, es necesario guerrear espiritualmente por ella con determinación. No basta con repetir el versículo como una letanía, hay que sostenerlo con una fe inquebrantable en medio de la prueba. Lo que aprenderás a continuación te mostrará cómo tu propia boca puede convertirse tanto en una puerta de entrada para la manifestación de la gloria de Dios, como en una muralla protectora que te defiende de los ataques del enemigo, porque cada palabra que pronuncias tiene un efecto tangible en tu atmósfera espiritual. Y ese versículo poderoso, cuando finalmente llegue a tus labios, no debe estar mezclado con quejas, dudas o murmuraciones, sino con la determinación inquebrantable de aquel que sabe con certeza que lo que Dios ha prometido está siendo sostenido por su poder divino, incluso en aquellos momentos en que no se puede ver con los ojos naturales. Después de comprender que muchas veces la verdadera batalla espiritual no se libra por obtener una promesa de Dios, sino por verla manifestarse plenamente en nuestra vida, en medio de la oposición y la resistencia del enemigo. Debes reconocer que existe una herramienta poderosa que puede acelerar o bloquear por completo ese proceso: tu propia lengua. Lo que sale de tu boca no es simplemente una expresión emocional momentánea o una reacción impulsiva ante las circunstancias. Es una llave espiritual con el poder de abrir o cerrar puertas de bendición o de maldición, de activar la gracia de Dios o de establecer la influencia de fuerzas oscuras en tu vida. Por lo tanto, si no aprendes a ejercer dominio sobre tus palabras, el versículo que está a punto de ser revelado no podrá operar con todo su poder en tu vida. Esto no se debe a una falta de autoridad inherente en la palabra de Dios, sino a que tu propia boca puede estar contradiciendo constantemente lo que estás intentando declarar con fe. El libro de Proverbios, en su capítulo 18, versículo 12, lo declara con una claridad absoluta: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que cada palabra que pronunciamos lleva en sí misma una semilla espiritual que inevitablemente dará fruto, ya sea para vida o para muerte. No existe una palabra neutral. Toda palabra o edifica y fortalece, o destruye y debilita, o nos acerca al reino de Dios, o activa fuerzas de oscuridad en nuestra contra. Es por eso que muchas personas, a pesar de tener un conocimiento bíblico considerable y una fe sincera en su corazón, siguen atrapadas en ciclos espirituales estériles y repetitivos, no por falta de oración o de un corazón sincero, sino porque con la misma boca, con la que oran también murmuran, se quejan constantemente, critican a otros, declaran palabras de fracaso, de temor o de incredulidad. Y es precisamente en este punto vulnerable donde el enemigo ha engañado a muchos creyentes, logrando convencerlos de que mientras no maldigan abiertamente o blasfemen, sus palabras cotidianas carecen de peso espiritual. Pero la verdad bíblica es que expresiones que se han vuelto tan comunes y aparentemente inofensivas como "no creo que esto cambie", "esta situación es demasiado difícil para mí", "siempre me pasa lo mismo", o "ya estoy cansado de seguir intentando", son en realidad declaraciones poderosas que actúan como decretos negativos en el mundo espiritual.
Estos decretos autoimpuestos tienen la capacidad de neutralizar el poder de cualquier versículo bíblico que luego intentes usar como protección o como arma espiritual. Imagina por un momento esta situación. Estás declarando con fervor una palabra de poder que has recibido de Dios, creyendo en la cobertura y la protección que esa promesa ofrece para tu vida. Pero al mismo tiempo, en otras áreas de tu vida o incluso en tus pensamientos, estás diciendo que no puedes lograrlo, que te sientes completamente solo y desamparado, que no vale la pena seguir luchando, o que probablemente Dios no obrará de esa manera en tu caso particular. Esa contradicción interna entre lo que declaras por fe y lo que sueltas por hábito y por una mentalidad de derrota genera una atmósfera de confusión espiritual en tu vida. Y donde hay confusión y contradicción, el enemigo opera con mayor libertad y autoridad. Por esta razón crucial, este momento de nuestro estudio es de suma importancia. Antes de recibir ese versículo poderoso que cambiará tu forma de pelear la batalla espiritual, necesitas someter tu lengua al gobierno absoluto del Espíritu Santo, no solo para declarar palabras de bendición y victoria, sino también para dejar de declarar aquellas palabras negativas que constantemente bloquean el poder de Dios en tu vida. Tu lengua no puede ser al mismo tiempo una fuente de vida abundante y una fuente de muerte y destrucción espiritual. Tienes que tomar una decisión consciente sobre qué tipo de atmósfera quieres crear en tu vida y a tu alrededor, porque tus palabras están diseñando activamente tu entorno espiritual, incluso en aquellos momentos en que no eres plenamente consciente de ello. Cuando comprendes esta verdad fundamental, comienzas a cuidar con diligencia tus conversaciones diarias, tus respuestas automáticas ante las situaciones difíciles e incluso tus pensamientos más íntimos, porque sabes que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está alineado con los principios del reino de los cielos, entonces tu lengua se convierte en una poderosa herramienta de creación divina, y no en un instrumento de destrucción inconsciente. El versículo que pronto será revelado es, sin duda, una espada afilada en tu mano espiritual, pero también es una puerta que te puede abrir caminos de bendición. Y si tus palabras están desalineadas con la verdad de ese versículo, en lugar de abrirte nuevas oportunidades y caminos de victoria, podrían cerrártelos por completo. Este es el tiempo de afinar tu boca con la verdad de lo que Dios ha dicho en su palabra, de silenciar toda palabra que no edifica, que siembra duda o que declara derrota, y de comenzar a hablar con una intencionalidad espiritual clara y definida. Lo que descubrirás a continuación te mostrará cómo el simple acto de confesar tus luchas y tus debilidades, no solo a Dios en oración secreta, sino también con sinceridad y humildad ante otros creyentes de confianza, puede romper ciclos de silencio prolongados que han permitido al enemigo operar en las sombras de tu vida. Prepárate porque estás a punto de descubrir cómo liberar tu alma de ataduras invisibles y cómo restaurar el poder de tu voz para declarar la victoria de Dios sobre toda circunstancia. Ya sabes que tus palabras son puertas que pueden alinear o bloquear el poder de lo espiritual. Pero ahora llegamos a un punto aún más profundo, donde la batalla no se libra tanto en lo que dices públicamente, sino en lo que callas en la intimidad de tu corazón. Porque existe una herramienta poderosa que el enemigo utiliza con aún más eficacia que cualquier tentación evidente o ataque frontal: el silencio. El silencio que guardas sobre aquello que sabes que está mal en tu vida, aquello que arrastras en secreto cargado de vergüenza o justificación. Si no es expuesto a la luz de la verdad, continuará otorgándole al enemigo un punto de acceso que ni el versículo más poderoso podrá cerrar. El poder transformador de esa palabra que estás a punto de recibir requiere un corazón libre de ataduras ocultas, un interior purificado y un alma que camine en integridad sin doblez. El libro de Santiago, en su capítulo 5, versículo 16, nos ofrece una instrucción clara y directa al respecto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Es importante notar que esta confesión no se limita a la búsqueda del perdón divino.
el cual ya fue asegurado por la sangre preciosa de Cristo, sino que también es un requisito fundamental para alcanzar la sanidad integral de nuestro ser. Existen enfermedades espirituales, emocionales e incluso físicas que se perpetúan en nuestras vidas, no por una falta de fe genuina, sino por un exceso de ocultamiento y secretismo. Aquello que no se confiesa tiende a enquistarse en lo profundo de nuestro ser, y lo que se esconde en la oscuridad tiene la tendencia a crecer y ejercer un control cada vez mayor sobre nosotros. El enemigo astuto y taimado opera con especial fuerza en aquellos lugares donde proliferan la vergüenza, el miedo y el silencio. Muchos creyentes han pasado años luchando con los mismos patrones destructivos, orando fervientemente por liberación, declarando versículos bíblicos con convicción y buscando ayuda en diversas fuentes, pero sin atreverse a romper el ciclo vicioso del ocultamiento. Piensan erróneamente que al no hablar de sus pecados o debilidades, estos ya no tienen poder sobre ellos, pero la verdad bíblica es precisamente lo contrario. Aquello que no se trae a la luz sigue manteniendo un control significativo sobre nuestras vidas. Y cada vez que intentas declarar con tu boca una palabra de poder y autoridad espiritual, pero tu interior está cargado de pecado no confesado, de culpa no tratada o de heridas emocionales no sanadas, estás intentando sembrar una semilla preciosa en una tierra contaminada e infértil. La confesión no es una señal de debilidad personal, sino más bien un valiente acto de guerra espiritual. Es una manera poderosa de decirle al enemigo: ya no tienes nada que esconder en este lugar. Esta área de mi vida también la rindo por completo a Cristo Jesús. Es entregarle a Dios no solo tus sueños más anhelados y tus oraciones fervientes, sino también tus luchas más íntimas, tus caídas más dolorosas y aquellos hábitos vergonzosos que te avergüenzan y te hacen sentir indigno. Es mirar tu alma con honestidad a la luz de la verdad divina y tomar la firme decisión de no seguir viviendo dividido entre la imagen que proyectas hacia el exterior y la carga pesada que llevas en tu interior. Este es el momento crucial donde tu preparación espiritual debe volverse completa e integral, porque la palabra poderosa que estás a punto de recibir no es una declaración ligera o superficial, sino una espada afilada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu ser. Sin embargo, esta espada no puede operar eficazmente donde hay muros de secreto y ocultamiento. Necesita encontrar espacio libre en tu corazón. Y la confesión sincera abre ese espacio, limpia esa habitación interior y desmantela esa máscara que has estado usando para ocultar tu verdadero yo. Tal vez pienses que ya has pasado por este proceso antes, que ya has pedido perdón a Dios en lo secreto de tu corazón, pero la verdadera confesión va mucho más allá de simplemente decirle a Dios: me arrepiento. Implica ser específico con tus faltas, verbalizar aquello que te atormenta y desactivar así el poder paralizante del secreto. Y cuando finalmente te atreves a dar este paso de fe y vulnerabilidad, algo profundo se rompe en el reino espiritual. El ciclo de derrota se interrumpe, la vergüenza pierde su fuerza opresora. Y entonces estás verdaderamente listo para recibir la palabra de Dios como lo que realmente es, una orden directa del cielo que está destinada a gobernar sobre toda tu atmósfera espiritual. Lo que viene a continuación te desafiará a tomar tu posición legítima como un guardián espiritual, no solo de tu propia vida, sino también de tu hogar, de tu familia y de todo tu entorno, porque una vez que tu interior ha sido liberado de las cadenas del ocultamiento, Dios anhela levantarte como un vigía valiente en las murallas de tu hogar y tu comunidad. Pero para poder cumplir este llamado trascendental, la espada poderosa que está por venir debe estar en manos limpias y consagradas a Dios. Y lo que estás haciendo hoy, al confrontar la verdad y rendirte a la luz, es precisamente la purificación necesaria que activará tu autoridad espiritual. Después de haber limpiado tu interior,
de haber cerrado las puertas al ocultamiento y de haber rendido tu alma por completo a la luz de la verdad divina. Ha llegado el momento de comprender una dimensión aún más elevada del propósito de ese versículo transformador que estás a punto de recibir. No se trata simplemente de una palabra para tu beneficio personal, ni de una promesa exclusiva para tu propia protección individual. Es una espada poderosa que Dios mismo te confía, para que te conviertas en un guardián espiritual activo de todo tu entorno, incluyendo tu casa, tus hijos y la atmósfera espiritual que te rodea. Porque cuando Dios nos entrega autoridad en el reino espiritual, también nos confiere una gran responsabilidad. Todo lo que has aprendido hasta aquí no ha sido solamente para liberarte de tus propias ataduras, sino para posicionarte estratégicamente en la batalla espiritual. En el libro de Nehemías, capítulo 4, encontramos una escena poderosa que ilustra esta verdad con gran profundidad y claridad. El pueblo de Israel estaba dedicado a la ardua tarea de reconstruir los muros de Jerusalén en medio de constantes amenazas externas, burlas hirientes, ataques sorpresivos y peligros inminentes. Pero Nehemías, un líder ungido y movido por un profundo espíritu de vigilancia y determinación, distribuyó estratégicamente al pueblo, equipándolos con espadas, lanzas y arcos, y los posicionó por familias a lo largo de la extensión del muro, según sus linajes, con el propósito específico de que protegieran no solo la ciudad en general, sino también sus propios hogares y a sus seres queridos. El clamor de Nehemías en medio de la adversidad fue un llamado a la valentía y a la responsabilidad familiar. No tengáis miedo de ello, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4, versículo 14. Este llamado a la vigilancia espiritual no ha perdido vigencia en nuestros días. Hoy también existe un muro espiritual que necesita ser reconstruido con urgencia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Hoy también hay familias que se encuentran bajo ataque constante de las fuerzas oscuras, hijos que se desvían del camino de la verdad, matrimonios que se enfrían en su amor y compromiso, atmósferas familiares que se cargan de tinieblas y puertas espirituales, que se abren descuidadamente sin que nadie esté velando por ellas. En este contexto de lucha espiritual, Dios no está buscando meramente adoradores pasivos o aprendices superficiales de su palabra. Él anhela encontrar centinelas valientes, personas que estén dispuestas a pararse firmemente en la brecha, a velar en las horas de la madrugada, cuando la oscuridad arremete con mayor fuerza, a discernir con agudeza el movimiento espiritual que se produce en sus propios hogares y a cerrar las grietas por donde el enemigo intenta infiltrarse, utilizando las poderosas armas de la oración ferviente, el ayuno consagrado, una vida de santidad genuina y una firmeza inquebrantable en su fe. Ese centinela llamado a la acción, eres el versículo bíblico que estás a punto de recibir. No es solo un arma poderosa para tu defensa personal, sino también una gran responsabilidad que debes asumir con diligencia, porque aquel a quien se le confiere autoridad divina tiene la obligación de usarla sabiamente y con propósito. Y si Dios te ha guiado a través de este proceso de aprendizaje y revelación, si te ha mostrado las tácticas ocultas del enemigo, si te ha enseñado a purificar tu alma, a ejercer dominio sobre tus palabras y a confesar aquello que permanecía oculto en las sombras de tu vida, es precisamente porque ahora desea establecerte como un vigía fiel sobre tu casa y tu familia, no como una víctima indefensa del entorno espiritual, sino como alguien que tiene la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para gobernar ese entorno. No puedes permitir que tu familia permanezca expuesta a los ataques del enemigo mientras te limitas a repetir versículos bíblicos sin tomar acciones concretas. No puedes tolerar atmósferas de pasividad espiritual, de confusión mental o de pecado oculto en tu hogar mientras permaneces de brazos cruzados, indiferente a la batalla que se está librando. Ser un guardián espiritual
no implica tener el control absoluto sobre todo lo que sucede, sino más bien mantener una conexión espiritual constante con Dios, permaneciendo atento, despierto y vigilante, con los ojos del alma bien abiertos para discernir los movimientos del enemigo y con la espada de la palabra de Dios, siempre lista para ser utilizada. Lo que estás a punto de recibir es mucho más que un simple consuelo para tu corazón. Es un decreto divino lleno de poder y autoridad, y tú necesitas estar completamente preparado para sostenerlo con firmeza, no solo en tu vida personal, sino también en todos aquellos lugares y con todas aquellas personas que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Ya no se trata únicamente de protegerte de los ataques del enemigo, sino de construir activamente un ambiente espiritual en tu hogar donde el enemigo no tenga ningún lugar para operar, donde tu casa se convierta en un altar de adoración y oración, donde tus palabras se transformen en intercesión poderosa a favor de otros, y donde tu habitación se convierta en una trinchera espiritual, desde donde puedes resistir con firmeza los embates del mal. El siguiente paso en este estudio es definitivo y crucial, porque todo lo que has experimentado y aprendido hasta este momento ha sido una preparación divina para recibir esa palabra transformadora que tiene el poder de cortar toda atadura, de limpiar toda impureza, de proteger contra todo ataque y de establecer la victoria de Dios en tu vida. Pero antes de que esa espada espiritual sea entregada en tus manos, tu espíritu debe estar completamente alineado con la firme convicción de que no estás solo en esta guerra espiritual, y de que Dios te ha levantado para un propósito mucho mayor que simplemente sobrevivir a los ataques del enemigo. Él te ha llamado a custodiar lo que le pertenece, a permanecer firme en tu fe y a vencer toda oposición. Y lo que recibirás a continuación es la llave espiritual que muchos han estado buscando desesperadamente durante años. Una palabra viva, eficaz y poderosamente cargada de la autoridad que solo el cielo puede conceder. Todo el camino que has recorrido hasta este momento ha sido parte de un diseño divino perfecto para preparar tu alma, tu mente y tu espíritu para esta revelación trascendental. No fue una casualidad que hayas llegado hasta aquí. Cada verdad que descubriste, cada corrección que abrazaste con humildad, cada puerta espiritual que cerraste con determinación y cada decisión que tomaste de purificar tu interior, te han traído a este punto culminante, el momento preciso en que el cielo te entrega una palabra viva y ardiente, llena de poder legal, para protegerte del mal y convertir tu vida en una fortaleza espiritual inexpugnable. Esta palabra no es simplemente un texto bíblico que consuela tu corazón en momentos de dificultad. Es una espada afilada que corta las ataduras del enemigo, una promesa fiel que te cubre con la protección divina y un decreto celestial que establece tu victoria en Cristo Jesús. Este versículo se encuentra en el Salmo 91, y su primera línea ya contiene la esencia de la autoridad espiritual que Dios anhela establecer firmemente en ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es una mera declaración poética con un lenguaje hermoso, es una condición espiritual fundamental con implicaciones profundas y eternas para tu vida. No dice el que visita ocasionalmente, ni el que corre al Señor en momentos de necesidad, ni el que menciona el nombre de Dios de vez en cuando. Dice el que habita, es decir, aquel que ha hecho del Señor su morada permanente, su atmósfera espiritual constante, su lugar de refugio seguro y su centro de gobierno en su vida. Ese versículo y todo el pasaje glorioso que lo rodea están repletos del poder sobrenatural de Dios, pero este poder no se activa simplemente con una repetición mecánica y sin entendimiento de las palabras. Se activa poderosamente cuando tú eliges permanecer en esa habitación espiritual con el Altísimo, cuando decides caminar constantemente en su verdad, y cuando hablas al mundo y al enemigo desde esa posición de intimidad y autoridad en Cristo. La promesa que sigue en este salmo no es menos impactante y reveladora. Diré yo al Señor, esperanza mía
y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí se revela el principio fundamental del que hemos estado hablando. A lo largo de todo este estudio, tu lengua debe estar completamente alineada con tu fe inquebrantable en Dios. No basta con pensar en tu corazón que Dios te protege. Es necesario decírselo al Señor, declararlo audiblemente, proclamarlo como una verdad absoluta en tu vida, incluso en aquellos momentos en que todo a tu alrededor parece contradecir esa realidad divina. Y es precisamente entonces, cuando tu fe se expresa con tus palabras, que el texto del Salmo 91 desata su poder sobrenatural en tu favor. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cada palabra en este pasaje es como una capa adicional de cobertura espiritual que te envuelve y te protege. El lazo del cazador representa esas trampas sutiles que el enemigo te tiende cuando menos lo esperas, tentaciones disfrazadas de oportunidades, relaciones aparentemente inofensivas, pero espiritualmente contaminantes, pensamientos que parecen lógicos y razonables, pero que están diseñados estratégicamente para hacerte caer en pecado y apartarte del camino de Dios. Y el Salmo declara enfáticamente que Dios mismo te librará de todas estas artimañas si tú habitas en su presencia. La peste destructora puede ser interpretada de diversas maneras: enfermedades físicas, ataques mentales y emocionales, opresión del alma, ansiedad paralizante, ruina financiera, o cualquier otra forma de ataque que busque destruir tu vida y tu testimonio. Y la promesa continúa asegurándonos: debajo de sus alas estarás seguro. Pero ¿cómo se convierte esta gloriosa promesa en un escudo protector diario y efectivo en tu vida? No basta con simplemente saberlo intelectualmente, necesitas declararlo con fe cada mañana al despertar, proclamando tu refugio y tu confianza en el Señor. Debes hacer de esta palabra tu morada continua, como quien se adentra en una fortaleza inexpugnable y decide no salir jamás de su protección. Cuando te asalte el temor, este versículo debe ser lo primero que salga de tu boca, como un escudo protector. Cuando sientas confusión o incertidumbre, esta promesa debe ser tu refugio seguro. Cuando percibas que el enemigo acecha tu hogar, a tus hijos o tus emociones, este debe ser tu grito de guerra espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo fundamental encierra una legalidad espiritual poderosa. Cuando lo comprendes profundamente y lo incorporas a tu vida diaria, no solo lo pronuncias ocasionalmente, sino que lo portas como un sello distintivo que el enemigo mismo reconoce y ante el cual debe retroceder. Esto no se trata de magia o de una fórmula esotérica, sino de tomar una posición firme en el reino espiritual basada en la verdad de Dios. No se trata de una emoción pasajera, sino de una convicción inquebrantable arraigada en tu corazón. Si haces de este salmo una parte integral de tu ser, comenzarás a percibir cómo tu atmósfera espiritual se transforma, cómo tu capacidad de discernimiento se agudiza, cómo tu entorno se purifica de influencias negativas y cómo se levantan muros invisibles de protección que frenan las estrategias del infierno diseñadas para destruirte. Ahora que esta palabra poderosa te ha sido revelada, tu llamado es claro y apremiante. Haz la vida en ti, escríbela donde puedas verla, memorízala para que esté siempre presente en tu mente, medítala profundamente para comprender su significado completo, pero sobre todo, habítala, vive en ella. Que no pase un solo día sin que te escondas confiadamente bajo sus alas protectoras, sin que la proclames como tu verdad innegable, y sin que camines con la seguridad absoluta de que, si permaneces bajo su sombra, ningún dardo del enemigo podrá tocarte, y ninguna oscuridad podrá envolverte. Lo que acabas de recibir no es el final de un proceso, sino el inicio glorioso de una nueva temporada en tu vida espiritual, marcada por la protección y el poder de Dios.
porque cuando vives verdaderamente al abrigo del Altísimo, todo a tu alrededor comienza a cambiar para bien. Tu manera de hablar se transforma, tus batallas espirituales toman un nuevo rumbo. Tu hogar se convierte en un santuario de paz, y el infierno mismo lo reconoce, y tiembla ante la autoridad de Dios obrando en ti. Si has llegado hasta este punto del estudio, permíteme decirte algo que no todos están dispuestos a escuchar ni a recibir. Eres parte de una minoría espiritual valiente, que no solo busca respuestas superficiales, sino que está dispuesta a perseverar hasta encontrarlas en la profundidad de la verdad de Dios. La mayoría se conforma con lo fácil, con lo superficial y con lo breve, pero tú has elegido sumergirte en la profundidad, escuchar con atención, discernir con sabiduría y prepararte espiritualmente para recibir algo de un valor incalculable que muy pocos están dispuestos a recibir. Una espada viva y poderosa. Has recorrido un camino significativo de revelación. Has atravesado desiertos internos llenos de desafíos y ahora estás armado con una palabra que no solo tiene el poder de protegerte del mal, sino también de transformarte por completo de gloria en gloria. Y esto no es algo trivial o insignificante. Hoy has sido testigo de una verdad fundamental que muchos ignoran o prefieren evitar. El enemigo no siempre ataca con violencia y estruendo, sino que a menudo emplea tácticas sutiles y engañosas para infiltrarse en nuestras vidas. Has aprendido a detectar sus trampas ingeniosas disfrazadas de lógica, de rutina diaria o de relaciones aparentemente cómodas. Has reconocido puertas espirituales que tú mismo habías dejado abiertas sin darte cuenta, y has comenzado el proceso vital de cerrarlas con discernimiento y autoridad en el nombre de Jesús. Has comprendido que la incredulidad no es simplemente una duda pasajera, sino una grieta espiritual peligrosa que puede neutralizar el poder de la palabra de Dios antes incluso de que tenga la oportunidad de florecer en tu vida. Te has dado cuenta de las formas en que Satanás se esconde en lo cotidiano, en el desgaste emocional silencioso y en el peso de lo no confesado en tu corazón. Pero más importante aún, has aprendido que declarar un versículo bíblico sin una convicción profunda y genuina es tan inútil como intentar empuñar una espada sin tener el conocimiento ni la habilidad para usarla correctamente. Has entendido que la palabra de Dios no protege por la simple repetición mecánica, sino por la alineación de tu vida con su verdad, que tus palabras tienen el poder de abrir o cerrar los cielos sobre tu vida, que tu lengua es una llave poderosa y que tu obediencia a los mandamientos de Dios es el terreno fértil donde Él siembra su verdad y hace florecer sus promesas. Y finalmente, has recibido el versículo clave, no como una frase bonita para enmarcar y olvidar, sino como una herramienta de guerra espiritual poderosa y eficaz. El Salmo 91 se te ha revelado como lo que verdaderamente es, una cobertura legal en el reino espiritual, un escudo activo que te defiende de todo ataque, y una sombra poderosa bajo la cual el mal no tiene permiso para tocarte. Ahora conoces la importancia de cómo declararlo con fe, cómo habitar en él de manera continua, y cómo vivirlo como una postura espiritual firme y constante, en lugar de recurrir a él solo como un recurso emocional en momentos de crisis. Sin embargo, nada de todo lo que has aprendido en este estudio tendrá un impacto real y duradero si lo dejas relegado a la teoría. Todo el conocimiento adquirido necesita acción, compromiso continuo y constancia en la aplicación práctica. ¿De qué sirve tener una espada afilada si la abandonas olvidada en el suelo sin usarla? ¿De qué sirve encontrar un refugio seguro si no vuelves a él cada día para descansar y renovar tus fuerzas? Hoy has dado un paso importante y significativo en tu camino espiritual, pero tu batalla por la fe continúa, y tu decisión de aplicar lo aprendido es lo que marcará la diferencia crucial entre ser protegido por esta palabra poderosa y simplemente haberla escuchado una vez sin que transforme tu vida. Por eso quiero pedirte algo que solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con su crecimiento espiritual estarán dispuestos a hacer. Si has llegado hasta el final de este estudio, te invito a escribir ahora mismo
en los comentarios la siguiente frase como una señal visible de que formas parte de aquellos que vencen en la batalla espiritual con la verdad de Dios. Dios, en ti confío. Esta frase será nuestro código secreto espiritual, una manera para mí de reconocer a aquellos que permanecen firmes, que no abandonan la carrera, que comprenden que una hora de revelación genuina proveniente de Dios puede ser mucho más valiosa que 1000 horas de entretenimiento vacío y superficial. Quiero leer tu nombre en los comentarios. Quiero saber que estuviste aquí, que recibiste esta palabra y que estás dispuesto a ponerla en práctica. Porque aquellos que se quedan hasta el final son los que están siendo forjados por el fuego de Dios para proteger no solo sus propias vidas, sino también las vidas de aquellos que los rodean. Y ahora te hago una pregunta sincera y directa. ¿Estás suscrito a este canal? Si tu respuesta es no, te lo diré con amor, pero también con firmeza. Estás caminando desarmado en medio de una guerra espiritual real y constante. Porque este canal no es un espacio de entretenimiento pasajero, es alimento nutritivo para tu alma, es un refugio seguro en medio de la tormenta, es una espada afilada para defenderte del enemigo. No suscribirte a este canal es como rechazar agua fresca en medio del desierto abrasador. Es como encontrar un faro brillante en medio de una tormenta oscura y seguir navegando en la oscuridad por tu propia decisión. No te lo digo por ego personal, ni por buscar aumentar los números de suscriptores. Te lo digo porque mientras tú estás viendo este video, hay muchas otras personas que están desesperadas, buscando desesperadamente una luz de esperanza en medio de su oscuridad, y solo llegarán a encontrarla si tú te conviertes en un canal de bendición y verdad al compartir este mensaje y suscribirte al canal. Cuando te suscribes, estás ayudando a multiplicar la voz de Dios en un mundo que cada día escucha más mentiras que verdad. Pero si ya eres parte de esta comunidad y estás suscrito al canal, entonces permíteme felicitarte con todo mi corazón, porque formas parte de una red espiritual que está creciendo cada día para llevar la verdad transformadora de Dios, el discernimiento espiritual y la esperanza genuina a los rincones más oscuros del alma humana. Y si este video te ha fortalecido, te invito a no quedarte estancado aquí. Sigue explorando los demás videos del canal. Cada nuevo mensaje es como un ladrillo más que se añade al muro espiritual de protección que estás construyendo alrededor de tu vida y tu familia. No permitas que la llama de la verdad que se encendió hoy en tu corazón se apague mañana por negligencia. Mantente conectado, vigilante, alerta como un centinela fiel en los muros de una ciudad asediada. Recuerda siempre esta verdad fundamental. La palabra de Dios no es una teoría abstracta que se debate en círculos académicos. Es territorio firme y sólido donde puedes plantar tus pies con confianza. Y cada vez que la crees con todo tu corazón, la declaras con valentía y la vives con integridad, estás pisando firme sobre promesas eternas que nunca fallarán. Hoy has recibido una palabra poderosa del cielo. Ahora te corresponde a ti sostenerla con firmeza, usarla con sabiduría, habitar en ella constantemente hasta que el enemigo reconozca que tú no eres un terreno fácil de conquistar. Tú eres refugio del Altísimo, y bajo la sombra protectora del Omnipotente, nada ni nadie podrá tocarte. Amén.